más este tema de la fidelidad de Dios. Entonces vamos a estudiar 4 cositas. La primera, vamos a ver que por la misericordia y fidelidad de Dios hoy vivimos y somos conscientes de Él. Y para eso vamos a estar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Libro de Lamentaciones. Ese libro existe, está en la Biblia, está después del libro del profeta Jeremías, está ahí pegadito. Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, versículo 22, aunque yo le puse allí, eso ya lo corrigieron, muy bien. Lamentaciones 3 del 22 al 24 vamos a leer. Si están conmigo me dicen amén. Lamentaciones capítulo 3, dice el verso 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y este pasaje me cautivó por la manera en que califica la fidelidad de Dios. Dice, grande es tu fidelidad. ¿De qué tamaño es? Pues exactamente no lo podemos decir, pero es enorme su fidelidad. Y esta porción adquiere mucho valor por el contexto que está viviendo el pueblo de Israel, que ya se lo voy a decir. Vamos a leer el 24 primero, versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En otras palabras, Él dice, voy a esperar en Dios porque sé que Él es fiel. A veces esperar en Dios se puede tomar buen tiempo, pero nunca esa larga espera puede significar una negación de la fidelidad de Dios. Así me toqué esperar a mí muchos años, Dios siempre será fiel. ¿Por qué a veces Dios como que se demora según las cuentas nuestras? Porque está trabajando en nuestro carácter, está trabajando en nuestro temperamento, está haciendo ciertas cosas, pero Dios nunca se tarda. Él todo lo hace bien en su tiempo. Este libro, Lamentaciones, lo escribe el profeta Jeremías, por eso está ahí seguidito del libro de Jeremías. Él es quien escribe este libro. Y se llama Lamentaciones porque obviamente contiene muchas lamentaciones. ¿Y por qué el profeta se está lamentando tanto? Porque cuando el profeta comienza a dar sus mensajes, él los da en un contexto de dolor para Israel, y entonces Israel no quería escuchar esos mensajes. La nación de Israel quería escuchar palabras bonitas, pero Dios levanta a Jeremías para que dé un mensaje fuerte. Y además Jeremías le dice a Israel, ustedes van a ir cautivos a Babilonia 70 años. Ustedes van a ir cautivos a Babilonia 70 años. Durante esos 70 años, dice el profeta, ustedes deben tener hijos, deben tener su familia, deben cultivar la tierra y tener viñas y tener ganados. Vivan normalmente porque allá van a estar en el cautiverio 70 años. Entonces, claro, Israel no quería recibir eso. Rechazaban a Jeremías, lo golpeaban, lo echaban en la cisterna, en la cárcel, lo rechazaban socialmente. Los demás profetas lo abofeteaban, etcétera. Por eso él se lamenta, por eso él llora. Pero en medio de todo podemos ver que él se anima, porque él dice, Señor, voy a esperar en ti porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Yo voy a esperar en ti, Señor. Y la verdad es que no es fácil ir como esclavo al cautiverio diciendo, Señor, tu fidelidad es grande. No es fácil vivir un momento duro en la vida, crítico en la vida, y levantar las manos al cielo y decir, Señor, tu fidelidad es grande. ¿Cómo es posible hacerlo? ¿Cómo es posible decir, Señor, grande es tu fidelidad en medio de todo este caos, en medio de todo este dolor, en medio de todas estas pérdidas? Porque resulta
que la nación de Babilonia, el imperio de Babilonia, los está llevando cautivos y ellos tienen un temor. Ellos creen que van a desaparecer como nación. ¿Ha visto que el enemigo de Israel continuamente se ha levantado para destruirlo? El faraón egipcio es un ejemplo. Aquí lo estamos viendo con Babilonia. Hitler dirigiendo a Alemania en su época, tratando de destruir a todos los judíos. Siempre el enemigo ha tratado de destruir a Israel y ellos tenían un temor aquí con ese cautiverio. O sea, Señor, ten misericordia de nosotros. Pero ¿por qué Dios los lleva al cautiverio? Porque han caído en la idolatría. Y Dios es celoso. Y Dios dice: yo voy a arrancar de sus corazones y de las generaciones de mi pueblo la idolatría, y por eso los voy a llevar 70 años al cautiverio. Y en medio de todo ese trato de Dios, Jeremías dice: Señor, tu fidelidad es grande. ¿Cierto que es más fácil decir eso cuando la billetera está gordita? Cuando en la casa todo está bien, cuando todo funciona bonito, es más fácil decir: Señor, tu fidelidad es grande. Este profeta tiene la facilidad de decir: Señor, tu fidelidad es grande, porque él sabe que Dios cumplirá todas sus promesas. Dios cumplirá toda su palabra. Y así como Dios está diciendo: los voy a llevar 70 años cautivos, también a los 70 años los voy a volver a traer. Y Dios cumplió su palabra. Y finalmente el profeta dice: Señor, no hemos sido consumidos, no hemos sido destruidos, porque tu fidelidad es grande. Nosotros hoy estamos aquí, gracias a Dios. ¿Cuántos hermanos usted ha conocido que hoy no están en el camino del Señor? ¿Cuántos líderes y siervos de Dios usted ha conocido que hoy no están en el camino del Señor? Pero Dios nos tiene aquí por su gracia y misericordia. Si no fuera por la fidelidad de Dios, hermanos, ¿dónde estaríamos hoy? Podía ser que estuviéramos por allá amanecidos en un bar, con nuestra familia destruida. Podía ser que estuviese en un hospital, o tal vez ni siquiera estuviésemos aquí porque en la pandemia nos hubiese levantado el Señor. Pero aquí estamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y a los que levantó era parte de su plan. Pero aquí estamos para cumplir el plan de Dios. Y aunque a veces, hermanos, las circunstancias sean difíciles, hoy Dios nos recuerda en su palabra que Él es fiel. Dios es fiel. Por eso hoy vivimos, estamos aquí. Y por eso somos conscientes de Él. Vivimos aquí con temor de Dios, gracias a Él. Vamos a ver en segundo lugar que esa fidelidad que hay en Dios nos garantiza nuestra protección y victoria final. Antes de ir a leer, es importante que recordemos algo. Dios es Dios y es el único Dios con D mayúscula. En el mundo existen dioses con D minúscula y existen ídolos, pero Dios solo hay uno. ¿Por qué? Cuando una persona va a entrar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia, tiene que cumplir con unos atributos, tiene que calificar para llegar allá. Para nosotros decir Él es Dios, tiene que cumplir con unos atributos, tiene que cumplir con unos requisitos. Por eso solo Dios, nuestro Dios, es Dios. Porque nadie más en toda la creación, visible e invisible, es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios es omnisciente. Solo nuestro Dios es creador. Hasta el diablo es imitador, pero solo nuestro Dios es creador. Entonces, ese conjunto de requisitos hacen que Dios sea Dios.
Pero hay otra virtud en nuestro Dios, y es que Él es santo. Dios es santo. Y eso hace que Él no pueda mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, porque Él es santo. Y por eso también Él es fiel, porque Él no puede mentir, Él no puede engañar. Entonces Él cumple todas sus promesas, Él cumple todas sus palabras. Por eso, hermanos, la fidelidad de Dios, por su naturaleza santa, garantiza nuestra protección y victoria final. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios. Ahora sí vamos a leer después de esa aclaración. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el apóstol Pablo, viene hablando a la iglesia en Corinto y les viene diciendo: nosotros no podemos hacer lo que Israel hizo pecando contra Dios. Nosotros no podemos murmurar como ellos murmuraron en el desierto. Nosotros no podemos ser rebeldes como ellos fueron rebeldes en el desierto. Nosotros no podemos ser idólatras como ellos fueron idólatras en el desierto. Entonces dice el versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que si no cae es por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios. Porque estoy convencido que podemos hoy sostenernos en el Señor por la fidelidad de Dios. Ahora dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Aquí la palabra tentación también traduce prueba. Nos habla de crisis, de adversidad, de tentación como tal, ¿cierto? Verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, ¿qué dice allí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el versículo nos está diciendo que por dura que sea una prueba que yo enfrente, una crisis que yo enfrente, nunca será mayor a la capacidad de soportarla. Nunca. Porque Dios le puso un límite. Así como un día, como dice en el libro de Job, le puso un límite a las olas del mar. Le dijo: hasta aquí llegará la fuerza de tus olas. También a la tentación, a las pruebas, a las crisis les dijo: hasta aquí llegarán, hasta la fuerza que tenga mi hijo, mi hija para soportar. No irás más allá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así que, hermanos, por dura que sea la crisis, tú puedes soportarla con la ayuda de Dios, porque Él nunca permitirá que venga algo mayor que tú no puedas soportar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Así que si yo estoy viviendo mi etapa complicada, difícil, yo voy a Dios, me fortalezco en Él, soporto ese tiempo difícil, pero al final veré la victoria. Al final veré la fidelidad de Dios. Pensemos por un momento, hermanos, qué duro fue el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Y no hablo solamente del encierro, del tiempo de incertidumbre que tuvimos. ¿De dónde va a llegar mi provisión si no trabajo? ¿Qué va a pasar con esto cerrado?
todo cerrado. Los que pudieron salir cuando todo estaba cerrado podían ver las calles, podían ver la situación. Qué duro las cifras por la televisión, los diversos medios de comunicación, tantos muertos. Y al principio tal vez veíamos eso lejano, pero cuando ya empezó, no, que se murió doña María, que se murió Arturo, el hermano José, no sé qué, y empezamos. Yo les decía que la persona que construyó este auditorio era un pastor, él trabajaba construcción, pero murió por el COVID. Y cuando empecé a ver que pastores también empezaban a partir, el pastor Mario, el pastor Fanor Pegendino, Dios mío, eso fue un momento tenso. Y entonces, a pesar de todo, a veces llamábamos a hermanos que sabíamos que podían estar pasando un momento difícil. No, pastor, estoy mejor que antes de la pandemia. ¿Cómo? Que mejor, sí, pastor, acá sobra todo. Gloria a Dios. Y a pesar de que había una crisis, Dios mandaba a los cuervos a llevar pan y carne. O sea, Dios no faltó a pesar de. Algunos lo levantó el Señor porque era parte de su propósito. Pero nosotros estamos aquí hoy porque también Dios con nosotros tiene su propósito. Y estoy convencido que el anhelo de Dios es que le sigamos, que le sirvamos sin temor, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora quiero invitarlos a reflexionar, en tercer lugar, en un versículo de la Escritura muy interesante, hermanos. Y vamos a desarrollar aquí este pensamiento. La fidelidad de Dios es un atributo eterno en Él. Así como Él es eterno, su fidelidad también. Su fidelidad permanece para siempre. La fidelidad de Dios no cambia, como el estado de ánimo del hombre muchas veces. Vamos a leer, por favor, segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Vamos a leer el versículo número 13. Pero yo se los traje acá, ¿no? Vamos a leerlo. Por favor, miren este versículo. Cómo está construido, edición Reina Valera, ¿no? Y hacia dónde nos lleva a pensar. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. ¿Se acuerdan que yo les estaba hablando ahora de un atributo de Dios que se llama su santidad? Él es santo. Entonces, por esa naturaleza santa, Él no puede mentir, Él no puede engañar, no puede negarse a sí mismo, porque Él es fiel. Cuando miramos el versículo y dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no me está diciendo que yo puedo ser un perverso, desordenado, terrible, sinvergüenza, y Él siempre me va a cuidar y me va a bendecir porque Él es fiel. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El versículo está destacando un atributo de Dios que se llama fidelidad. Dios es fiel. Aunque el ser humano le sea infiel, Él sigue siendo fiel. Aunque haya infidelidad en la tierra, la fidelidad de Dios permanece para siempre. No importa si el hombre se pone de cabeza, lo que sea, no importa lo que suceda en la tierra, Dios sigue siendo fiel. Por su naturaleza, Él es fiel. Entonces, Dios no requiere de mi fidelidad para que Él sea fiel. Él es fiel por siempre. Ahora, yo sí necesito ser fiel, porque si yo empiezo a ser infiel con Dios, empiezo a meterme en problemas, porque empiezo a tomar malas decisiones y luego vendrán malos resultados. Pero mi estilo de vida en la tierra no va a determinar que Dios deje de ser fiel, porque Él es fiel por su naturaleza. Él permanecerá fiel para siempre. Pero ¿qué significa eso de si fuéramos infieles, Él permanece fiel?
Entonces vamos a mirar el significado de la palabra infiel. En el original bíblico, en el griego bíblico, la palabra infiel se traduce del término griego apisteo. Así aparece en el original, apisteo. Ser incrédulo significa, ser infiel, allí traduce ser incrédulo. Hermanos, ¿cuántas veces fuimos infieles este año? Quiero decir, ¿cuántas veces la incredulidad fue más fuerte que nuestra fe? Y es bien interesante porque estamos hablando de una paradoja allí, ¿no? Somos a veces creyentes incrédulos. Muchas veces, hermanos, y eso le pasó a los discípulos, porque los discípulos iban en la barca obedeciendo el mandamiento del Señor de ir al otro lado, o sea, estaban siguiendo a Jesús, creyendo en Jesús, pero cuando lo ven venir sobre el agua dijeron, es un fantasma, es un fantasma. Creyentes incrédulos. Eso puede suceder. ¿Cuántas veces la crisis nos lleva a la incredulidad? Y lloramos pensando que ya Dios no va a hacer el milagro. Lloramos pensando que ya Dios no va a transformar el familiar. Damos por sentado que el milagro no va a ocurrir. La palabra infiel significa ser incrédulo. En segundo lugar, significa desconfiar. ¿A usted no le ha ocurrido que usted ha orado por 6 meses, por un año, pidiéndole a Dios por algo? Se presenta una dificultad y usted dice, no, ya no. Y yo digo que pidiéndole a Dios, no, ya un año perdido, vea. No. Y resulta que Dios a los 2 años lo hace. Eso está en la Biblia. La Biblia dice que Zacarías oraba cuando recién se casó con Elizabeth por un hijo. Y ella era estéril. Y clamaba a Dios por un hijo y pues hacían su parte y el hijo no llegaba. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, 10 años y yo creo que ese hombre seguía rogando y ponía como ejemplo, Señor, tú le diste un hijo a Abraham y a Sara siendo ella estéril. Dame a mí un hijo y a Elizabeth, Señor. Yo te pido, dame un hijo. Y pasaron 15 años, 20 años y él dejó un día de orar. Él dijo, ya no va a haber respuesta de Dios. Ya el Señor a mí no me responde. Pero cuando eran de edad avanzada, un ángel lo visitó y le dijo, vas a tener un hijo con tu mujer Elizabeth. Y él dijo, no, ya no. Ya no. Y yo estoy parafraseando, ¿no? Usted lo lea allá en el Evangelio de Lucas. Y el ángel le dijo, pues te vas a quedar mudo por no haberme creído, porque vengo de parte de Dios. Vas a quedar mudo y vas a volver a hablar, pero cuando el niño nazca. Y así fue. Todo el embarazo ese hombre no pudo hablar y la mujer le da gracias a Dios. No, mentiras, yo no sé. El hecho es que él no pudo hablar en todo el embarazo. Le tocaba hablar por señas, dice la Biblia. Y cuando el niño nació, ahí sí pudo hablar. Le pondrán por nombre Juan, porque así dijo el ángel, y ese era nada menos y nada más que Juan el Bautista. Pasaron décadas para que ese hombre viera la respuesta a sus oraciones. Pero hermanos, Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas. Él cumplirá su palabra, pase el tiempo que pase. Dios lo hará porque Dios es fiel. Porque a veces nos parece que está demorándose porque está trabajando aquí en nuestro carácter, en nuestro corazón. Dios todo lo hace perfecto. Entonces la palabra infiel es interesante porque finalmente dice no tener fe. Es interesante que ser fiel tiene que ver con tener fe. La palabra siguiente, que es la palabra fiel, la palabra que resalté, dice, la palabra fiel se traduce del término griego pistos. Como pueden observar, infiel es el antónimo, ¿no? Entonces se le agrega la letra A, que es como la contracción que dice sin, niega, ¿no? Entonces acá fiel es pistos, lo contrario. Significa, en primer lugar, fiel, digno de confianza. Hermanos, ¿cómo no va a ser Dios digno de nuestra confianza? ¿Cómo no va a ser nuestro Dios digno de nuestra confianza? También significa seguro.
A usted las personas le van a fallar seguramente, claro, las instituciones, lo que sea, pero Dios nunca te fallará. Tú puedes poner en Él tu corazón, tu futuro, tu familia, tus sueños, tus anhelos, y siempre en sus manos estará todo eso seguro. Y finalmente significa verdadero. Fiel significa verdadero. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Él es el verdadero, o sea, en Él nunca yo voy a encontrar algo deshonesto, un engaño, una mentira, jamás, porque Él es verdadero. Pero además Él es seguro y nos habla de esa seguridad que Dios siempre tiene para con nosotros. Yo les decía que este tema nació porque yo estaba evaluando el año. Yo decía: Dios ha sido fiel con nosotros. Yo no puedo entrar a decirle a usted, cuéntenos tal circunstancia, pero sé que mientras yo hablo va a venir a su mente. ¿Cuántas veces este año Dios lo libró a usted de un accidente? ¿Cuántas veces este año quizá Dios lo libró a usted de ir a la cárcel, de meterse en un problema financiero con un banco, o tal vez lo libró de una enfermedad? Yo no sé cuántas veces Dios lo libró este año, pero estamos aquí porque Él es fiel. Y compartía en la reunión anterior, hace poco Dios nos permitió ir a Pereira a compartir en un aniversario de una iglesia. Y cuando íbamos para allá, por allá por Cerritos, vamos volteando y Andrea le mete el freno eso al piso al carro, y frenamos porque el carro de adelante frenó también así de manera intempestiva, y alcanzamos a frenar y llegamos cerquita. Como 3 carros adelante de nosotros, un carro se dio varias vueltas en la carretera y se bajaron de otros carros y ayudaron ya a sacar al señor. Bueno, ya llegaba la ambulancia, nosotros nos hicimos a un lado y seguimos. Pero fueron como 3 o 4 carros adelante de nosotros, algo así. Y decía yo: Dios mío, si no hubiese sido la mano de Dios guardando, nos había tocado a nosotros eso. Yo no sé de cuántos accidentes lo libró usted el Señor este año. Y quiero decirle algo más: usted y yo no sabemos, porque tal vez no fuimos conscientes de eso, cuántas veces Él nos libró de un ataque demoníaco. Eso no lo sabemos. Pero Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y siempre nos guarda, siempre nos bendice. Vamos al punto número 4, hermanos. La fidelidad de Dios nos asegura y recuerda que Cristo volverá. ¿Cuántos saben eso? Cristo volverá. Hermanos amados, esa es una de las verdades fundamentales de la Escritura, una de las verdades esenciales de la fe cristiana. El Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Y es interesante ver que a veces dentro del campo de la teología hay diferencias respecto a ciertos conceptos en intérpretes de la Biblia, pero hay algo en lo cual coinciden todos los que interpretan la Escritura correctamente. En esto coinciden todos: Cristo volverá por segunda vez. Y cuando usted mira el panorama mundial, usted y yo sabemos que Cristo está cerca. No podemos dar fechas, por supuesto, pero esa naturaleza santa de Dios, esa fidelidad que hay en Él, nos asegura y nos recuerda que el Señor Jesús vuelve por segunda vez. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer del versículo 11 al 14. Esta es una porción de la Escritura muy bonita. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 nos habla del jinete del caballo blanco, el cual no debe confundirse con el que aparece al principio de Apocalipsis, que es el anticristo. Es parecido porque el diablo siempre está imitando a Dios. Recuerde que Él no es creador, Él es un imitador. Solo Dios es creador. Apocalipsis 19, versículo 11. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 11. Entonces vi el cielo abierto. Deténgase ahí. Hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor vuelve
Y en una primera instancia el Señor viene hasta las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados. Recibiremos un cuerpo glorificado semejante al del Señor Jesús, incorruptible, y nos encontraremos con Él en el aire, dice la Escritura. Nos encontraremos con Él en el aire. Luego participaremos de las bodas del Cordero, la iglesia se unirá al Señor, estaremos para siempre con el Señor. Pero Él viene también a establecer su gobierno, su reino en esta tierra. Y descenderá en un momento específico, dice la Escritura, que pondrá sus pies en el monte, el cual se abrirá y se formará un inmenso valle. En ese valle estarán llegando todas las fuerzas militares del anticristo, todos los ejércitos de las naciones que se han unido para venir a destruir la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. De hecho, empezarán a hacerlo. Algunas mujeres embarazadas van a morir. Eso va a empezar a ser terrible. Pero cuando los ejércitos del anticristo estén haciendo eso, aparecerá el Rey de Gloria. Es cuando el cielo... ¿Usted se acuerda de aquellas películas? Yo lo hago como para utilizar un ejemplo. Aquellas películas de la Edad Media y esos castillos medievales abren esas puertas inmensas para que entre el rey o entre un ejército o una visita pues importante, y abren esas puertas. ¿Tú te imaginas las puertas del cielo? Hermano, si el infierno tiene puertas, la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Tú te imaginas las puertas del cielo? Cuando eso se abra, hermano. ¿Y quién cree usted que sale por ahí? Mejor leamos, ¿sí? Mire, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba... ¿Me puede decir con voz fuerte cómo se llamaba? Oh, y desciende el fiel y verdadero. Note que ambas palabras están con la consonante mayúscula. Porque es un título. Es un título. Cristo también se llama fiel y verdadero, porque Él es la verdad, Él es el verdadero. Hermano, tú puedes entregarle todo a Jesús y Él nunca te va a fallar, porque Él es verdadero. Él nunca te va a mentir. Él es el verdadero y es fiel. Él es fiel. Él cumplirá todas sus promesas. Él nunca te va a engañar, nunca te va a decepcionar, jamás. Él no puede hacerlo porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y cuando Él desciende, ojo, en un caballo blanco. Él se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Usted se puede imaginar la belleza de ese caballo? ¡Wow! ¿Usted se puede imaginar el cuerpo de ese animal, los músculos, los detalles de ese animal, el color blanco de ese animal descendiendo? Ahora, ¿usted puede imaginarse la caballeriza de ese animal? Yo estoy caminando sobre lo que estoy leyendo. A mí se me hace que el caballo allá tiene una caballeriza y tiene unos prados hermosos donde ese animal se mueve. Y los demás habitantes del cielo, ángeles, querubines, serafines y demás, que anden por allá, ven el caballo. ¡Ay, qué belleza el caballo del fiel y el verdadero! ¡Oh, qué lindo ese caballo!, ¿no? Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida. ¿Por qué aquel fiel y verdadero viene sobre semejante caballo con una ropa teñida en sangre? Porque allí nos está hablando, el mensaje es que Él viene a pelear. ¿Contra quién viene a pelear? Contra los ejércitos del anticristo.
anticristo que han subido contra la Jerusalén celestial. El Señor desciende a defender la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. El Señor viene a destruir esos ejércitos del anticristo. Eso va a ser tan terrible. Eso no es algo grato, eso es algo terrible. Claro que sí. Y yo a veces veo que molestan con esto de la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que en los postreros tiempos se levantarán burladores a decir: ¿dónde está la segunda venida de Cristo? Les he comentado que una vez leí un grafiti en un estadio que decía: Cristo viene, sábado 4 p.m. Haciendo bromas con la venida del Señor. Claro que es alguien que no sabe de eso. Como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida, ¿cierto? Y bromean con algo que no saben, no son conscientes de lo que significa la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermano, eso será tan tremendo y tan poderoso que la Biblia dice que en aquel valle la sangre llegará al nivel del freno de los caballos. Porque el Señor viene a juzgar las naciones de la tierra, porque han sido enemigas de su pueblo, han sido contrarias al evangelio del reino, le han dado la espalda a Jesucristo el Señor, se han burlado en las narices de los mandamientos de Dios. Perdóneme, pero esos estados donde se aprobó la ley del aborto, el matrimonio igualitario, y salen felices a las calles levantando pancartas, es como queriendo provocar a Dios. Cada vez el ateísmo tiene fuerza. El pensamiento comunista que se opone a Dios porque es inconverso, es ateo, detesta cualquier manifestación de fe o de espiritual. No podemos pensar que en el cielo hay Dios dice: ay, tan bueno, ay, qué bien. No. ¿Y sabe por qué no? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y nosotros necesitamos acogernos a la gracia de Dios. Por su gracia, misericordia y fidelidad, hoy estamos aquí. Por su gracia y misericordia y fidelidad estamos en su camino. Por eso viene con una ropa, dice el verso 13, vestido de una ropa teñida en sangre de sus enemigos. Versículo 13, la segunda parte me encanta. ¿Y su nombre es? Su nombre es. Para mí, puede usted buscarlo, claro que sí, pero es la única parte en la Biblia donde toda una frase aparece toda con letras mayúsculas. ¿Sí observa eso? Aquí por lo menos la Reina Valera, el verbo de Dios aparece todo en mayúsculas. El verbo de Dios, destacando la importancia de Él, de quién es. ¿Verdad que allá en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice: y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Entonces, ¿quién es el verbo? Cristo. Pero hay una gran diferencia entre el Cristo que viene aquí y el Cristo que vino a Belén. Porque el Cristo que nació en un pesebre fue el Cristo sufriente, el Cristo que vino como siervo, el Cristo que vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Pero este del que estamos leyendo aquí, el que está por venir, ya viene es como Rey de reyes y Señor de señores, a destruir a sus enemigos y a establecer su reino en esta tierra. Y nosotros reinaremos con él, dice la Biblia. Ahora, es interesante que aunque en Belén nace como Jesús de Nazaret, antes de venir a Belén era el verbo de Dios. Y cuando vuelva también se va a presentar como el verbo de Dios. ¿Por qué digo yo que esto es muy interesante? Porque Él no ha cambiado. Él sigue siendo el verbo de Dios. Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Dios ha sido, Dios es
Y Dios siempre será fiel, porque Él no cambia. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Todas sus promesas son sí y amén. Sus promesas permanecen para siempre. Y yo puedo tener esa confianza en Él porque Él es fiel. Y fielmente volverá por segunda vez. Amados, el cielo se abrirá y el verbo de Dios, el fiel, el verdadero, descenderá en su caballo. Lea el versículo 14. No podemos terminar este sermón sin el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, si nota que habla en plural, no dice ejército, ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? Opa, espérese un momentico, piensa en las caballerizas del cielo. Opa. Ahora bien, los ejércitos celestiales, viene toda la infantería, toda la caballería, vienen todos, hermano. ¿Saben cuántos son? La Biblia dice que cuando el diablo se rebeló, la tercera parte cayó del cielo. O sea que las 2/3 partes quedaron arriba. Imagínate esos ejércitos celestiales. Y yo creo que cuando el Señor va a descender, allá suenan como una trompeta, ¿no? Porque sonaba la trompeta cuando se convocaba para la guerra. Sonaba la trompeta y todos estos ejércitos a coger sus caballos. Entonces imagínense las caballerizas. Y cogen esos animales hermosos y vienen, pero hermanos, los ángeles, dice Apocalipsis, son millones de millones, y vienen y se montan ahí los ejércitos celestiales, y adelante va el general en un caballo blanco, y él se llama fiel y verdadero, y viene en ese caballo. Wow. Imagínate el poder de nuestro Dios. Por eso yo no debo permitir que la depresión me inunde. No debo permitir que la ansiedad y la angustia me inunde. Mi Dios es todopoderoso. No hay nada más grande que Él y su poder. Y como lo dijo, volverá por segunda vez. Fielmente cumplirá todas sus promesas. No permitas que el desánimo te venga a golpear. No permitas que la crisis te arranque en tu fe. Confía en Él, porque el Señor es fiel.